Hola, profesor. En el marco del proyecto de investigación del ramo de Administración de Proyectos, analizamos sobre el análisis de los efectos de uso de software en modelación en la industria de la AIC. Los autores son Paula Sea, Pablo Lira, Martín Martinó, Javier Sepúlveda e Isis Tapia. Siguiente diapositiva, por favor. En los tópicos de la presentación lo dimos en 6 tópicos. Primero la motivación del estudio, luego la metodología, antecedentes, análisis económico, análisis de productividad y luego las conclusiones. Ya. Entonces, en primer lugar, lo que primero teníamos que definir es qué nos motiva a realizar este estudio. Como sabemos, las condiciones actuales de nuestra sociedad imponen la incorporación continua de nuevas tecnologías. Y estas tecnologías entran desde las personas naturales hasta la industria. En este sentido, el uso de nuevas tecnologías no es nuevo, ¿cierto? Viene hace varios años ya, pero ha sido siempre un tópico interesante cuantificar su efecto, cómo impacta, digamos, en las industrias en sí mismo, cómo impacta desde el punto de vista económico y de la productividad, por ejemplo. Para llevar a cabo esta investigación, la metodología que nosotros utilizamos se dividió en 3 partes principalmente. En primer lugar, fue definir palabras claves relacionadas con este tema, que dentro de ella tenemos, por ejemplo, nuevas tecnologías, diseño y construcción virtual o EDC, modelación, BIM, etcétera. Todas palabras que pudiesen servirnos para poder encontrar información relacionada con el tema que nosotros buscamos investigar. Y luego de ello, realizar una revisión de literatura en la web, ¿ya? Esta revisión de literatura la hicimos en ResearchGate y en Google Academic, donde obtuvimos las referencias que pudieron sustentar esta investigación. Luego de ello, hicimos un análisis de la información que nosotros estimamos que aportaba a nuestra hipótesis, o sea, a ver cómo impacta el uso de tecnología en la industria de la arquitectura, la ingeniería y la construcción, y con ello lo analizamos desde 2 puntos de vista. En primer lugar, un análisis económico, o sea, ver cuánto nos cuesta implementar estas tecnologías y en cuánto tiempo, o si en verdad justifica comprarlo, digamos, porque la adquisición de software tiene un costo, y además un análisis de productividad, o sea, cuán más productivo podemos generar los trabajos, digamos, utilizando tecnología como es el uso de software. Ya. Para hacer esta investigación es necesario primero saber lo que es la modelación multidimensional, que es la representación digital, visual y automatizada de las diversas dimensiones de un proyecto, utilizando software comercialmente disponibles o bien una herramienta computacional única. Una dimensión es necesario también saber que es cualquier variable que el profesional necesite conocer y analizar para gestionar un proyecto de construcción. Y puede ser utilizado durante todo el ciclo de vida del proyecto, desde el diseño hasta la operación. Un ejemplo de esto es añadir los costos todo el tiempo. La necesidad de la cual nace es de que los clientes desean obtener cada vez un nivel de detalle superior, por lo cual se busca no solo generar un modelo de producto 3D, sino que ir más allá. Siguiente diapositiva. Vamos a realizar el análisis económico mediante 2 enfoques, la relación entre el costo-beneficio y el impacto en el presupuesto. Siguiente. Para analizar el costo-beneficio, se tomó como ejemplo el impacto de la implementación de BIM. Para esto nos basamos en encuestas nacionales BIM de los años 2013 y 2019. En la imagen que se ve a la izquierda se puede ver que los principales costos de implementación de BIM, según la encuesta nacional del 2013, los costos más significativos fueron la implementación de la tecnología con la compra de software o hardware requeridos. A esto le sigue el trabajo adicional que se debe hacer, porque otras partes del proyecto no están usando BIM, y por último están los costos asociados al aprendizaje. Respecto a los beneficios de su implementación, tanto en la encuesta del 2013 como en la del 2019, mostraron que solo alrededor del 40% de los encuestados observó una reducción de los costos de la fase de construcción. Y respecto a la ganancia de la empresa, solo un 42% notó un aumento significativo en lo que respecta al 2013, y un 41% notó un aumento de los honorarios profesionales, cifra que en el año 2019 disminuyó a un 20%, teniendo como principales beneficiarios a los ingenieros de especialistas MEP, tanto en el 2013 como en el 2019. Siguiente, Isis.
Para el análisis de retorno de la inversión, o sea, poder determinar si realmente vale la pena invertir tanto en la licencia del software, Guzmán y Jamil realizan una evaluación de la implementación de BIM en una empresa de mediana envergadura, y en particular la herramienta de Revit. Para ello, calculan el retorno de la inversión considerando el peor de los escenarios para los meses de capacitación, la pérdida de productividad inicial y el aumento de productividad en el tiempo. También evalúan 2 niveles de BIM distintos, A1 y A2, durante todo un año. De este estudio resultaron los valores de retorno de inversión que se muestran en la tabla de la derecha, correspondientes a un 25,28% para el nivel A1 y 24,6% para el nivel A2. Dado que estos valores son mayores a 0, representan que se obtiene un retorno de la inversión y que además se obtiene un cierto porcentaje de ganancia que equivale a estos valores mostrados en la tabla. Siguiente. El segundo enfoque del análisis económico fue el impacto en el presupuesto de la utilización de los software de modelación. Para ello, Guzmán realizó un estudio comparativo entre metodologías de presupuestación en una empresa constructora para un proyecto en particular y se evalúan las etapas de cimentación y estructura. Este estudio, por una parte, realizó el presupuesto siguiendo la metodología de la empresa, que consiste en utilizar el sistema de integración de la construcción, integral de la construcción, que considera los precios y las cantidades según el historial de proyectos anteriores de la empresa. Y paralelamente se realizó el presupuesto en un modelo digital con Revit, que consideró los mismos precios según el historial de la empresa, pero calculó las cantidades según el análisis de cantidades por elemento, que es una herramienta particular de Revit. De este estudio resultó que el presupuesto de Revit es un 12,8% menor que el elaborado en 5. Esto da cuenta de la mayor precisión que presenta Revit al utilizar un modelo gráfico para determinar las reales magnitudes de los elementos y evita los típicos problemas de nuestra industria, como son la sobredimensión y la interferencia entre los planos de especialidades. Siguiente. Luego del análisis económico, se pasó a un análisis de productividad, que se dividió en 2 grandes tópicos. Primero, el impacto en las etapas del proyecto, y luego un enfoque de Lean Construction. Siguiente, por favor. En las etapas del proyecto tenemos 3 etapas, y en la parte de prediseño del proyecto, mejorar la viabilidad y diseño, y disminuir la incertidumbre. Esto es muy importante, puesto que a menor incertidumbre se tiene mejores posibilidades de un éxito del proyecto. También tenemos que a menor costo de cambios y mayor influencia. Ese será el gráfico que vemos en la parte inferior, el cual muestra que a una parte, o sea, iniciado el proyecto, un cambio tiene un costo más bajo y una influencia más alta. Y esto en el prediseño del proyecto nos ayuda mucho el VDC, BIM y cualquier software para modelamiento. En la parte de diseño tenemos la colaboración de distintas disciplinas. Con la parte de BIM tenemos también una interconexión entre ellas y va a resultar de mejor manera con por ejemplo, la visualización temprana de los elementos diseñados, que tenemos el ejemplo de una tubería a la mitad de un muro, que son errores que pasan, pero que con esto los queremos mitigar. La corrección automática ante cambios realizados, ya que al tener esta interconexión se tiene una corrección al realizar los cambios. Y una extracción de estimación de costos que también influye en la parte anterior presentada por mis compañeros. Luego, con la construcción y fabricación, se tiene uso de nuevas herramientas para faenas y control. Esto nos da principalmente un mayor control de lo que se va a realizar dentro del proyecto, y teniendo un mejor control, tenemos mejores prácticas dentro de la obra. Y con mejor planificación, volvemos al punto anterior, se tendrá un mejor control de la obra. Y en conjunto con esto, teniendo menos retrabajos, ya que tenemos mejor control, mejor planificación, y esto radicará en que tengamos una disminución de costos. Siguiente diapositiva, por favor. También se realizó un análisis desde el enfoque de la filosofía Lean, ya que esta busca optimizar, reducir o eliminar el flujo para mejorar los tiempos de entrega. Para alcanzar este objetivo, se aplicaron parte de los principios Lean, como pueden ser el aumento del valor del producto, reducir actividades no aportantes de valor, mejoramiento continuo o aumentar flexibilidad y transparencia.
Para la utilización de esta filosofía se analizó el impacto que se generaría en 3 casos de estudio, entre los cuales se realizó una modelación multidimensional. Primero se realizó una modelación digital tridimensional para la obra gruesa y una modelación digital bidimensional para la parte de tecnificación. Además se incluyeron nuevas dimensiones como lo es costo, tiempo, presupuesto, entre otros. Los beneficios que se presentaron, entre otros, fueron la disponibilidad, la facilidad y el acceso a la confiabilidad de la información. Además, se redujo la variabilidad y incertidumbre y se redujeron mucho los tiempos del ciclo del caso. Siguiente. A modo de cierre, podemos decir que en base al estudio que realizamos, podemos notar que se va a generar un aumento en la velocidad de los procesos, una reducción de los costos y además una automatización de los mismos. Como principales limitaciones, percibimos que la resistencia al cambio es de las mayores que se va a generar. ¿Y en dónde? En las empresas grandes, debido a que están acostumbrados a hacer siempre lo mismo. Esto va a afectar también principalmente a las empresas grandes porque las empresas medianas y pequeñas no van a tener suficientemente los recursos para poder implementar estas nuevas tecnologías. Además, el enfoque que se realiza está más bien relacionado con DDC y BIM, lo cual hace que solo esté más centrado en el cálculo estructural. Y como posibles futuras investigaciones, recomendamos que sería interesante analizar el impacto que se generaría a nivel empresarial y también a nivel de los empleados. Muchas gracias.